Vamos a dar inicio a este servicio de este día de hoy. Damos gracias al Señor por tener esta oportunidad, ¿cierto?, de poder realizar este servicio, este culto, y lo vamos a hacer glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantando la primera alabanza que esté allí dispuesta para adorar al Señor. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: Cristo está buscando obreros hoy, nota mi mayor. Amén. Cristo está buscando obreros que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, escucha la voz. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, escucha la voz. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar. Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar. De su bondad y amor. Oh Señor, escucha la voz. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús. Su amor conoce ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, escucha la voz. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá.
Oh Señor, escucha la voz. Yo muero falta ya. Danos luz, valiente y valor. Yo muero siempre habrá. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Vamos a leer un devocional para después ir a orar al Señor, a darle gracias por este día que Dios nos concede. Allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. Dice así, Primera de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, Amén. porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques la palabra grandeza y en altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a lo que no tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Amén. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece y abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y al muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipe y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová será quebrantado su adversario, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, para dar poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y el Cana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Que el Señor bendiga esta oración de esta mujer. Sabe que en este capítulo es una oración que hace Ana. Usted sabe la historia de Ana, los lectores bíblicos. Una mujer estéril, que sus enemigos siempre estaban allí para burlarse de esta mujer. Pero aquí podemos resaltar, hermanos amados, como una oración de una mujer humilde y de una mujer agradecida. Y esta oración es de lo más profundo del corazón de esta mujer, y cómo el Espíritu Santo le guió a orar y agradecer y engrandecer a Jehová. Usted se dio cuenta que exaltó a Dios. Amén. Y que exaltó que Él es dueño de todas las cosas y de que Él puede derribar a los enemigos. Y lo más hermoso de esto, de que habla sobre el Mesías en este pasaje bíblico. Amén. Habla sobre Jesús. Si podemos meditar y analizar detenidamente esta oración, que fue una oración tan profunda del corazón, y el Espíritu de Dios tomó el corazón de esta mujer y exaltó a Jehová. Porque si usted lee el primer capítulo de Primera de Samuel, usted se va a dar cuenta por qué Ana
oró y adoró y exaltó al Dios eterno. Así es, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice algo interesante, dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y de Él depende de todos nosotros. Entonces, si pudiéramos analizar versículo por versículo lo que el Espíritu Santo instó a orar y agradecer a Ana por lo que Dios hizo sobre esta mujer. Una mujer estéril, una mujer que no tenía esperanza, que sus enemigos se burlaban de ella. Pero esta mujer exalta al Dios eterno. Y nos vamos a quedar con esta oración. Cómo nosotros debemos ir humildemente a Dios y clamar y esperar detenidamente lo que Dios hará. Así que vamos a ir a orar y Carlita nos va a dirigir en la oración. Bien, gracias al Señor por poder compartir la oración delante del Señor y poder orarle y darle gracias por concedernos vida delante de su presencia. Así que vamos a cantar una alabanza para después dejar algunas oportunidades si alguien tiene gratitud al Señor. Amén. ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el mismo de hoy? Amén. Ese Dios que anduvo ahí en las playas de Galilea, ese Dios que anduvo ahí en el desierto, ese Dios que dice la palabra que era la roca que le daba de beber al pueblo de Israel, ese Dios que se le apareció a Josué, ese es el mismo que está aquí. Amén. Y ese es el que nos infunde ese aliento a seguir. Vamos a cantar esa hermosa alabanza donde dice, se maravillaban. La gente dice que se maravillaba al ver las cosas que él decía, las cosas que él hacía. Y nosotros también nos maravillamos porque somos prueba viviente del poder de Dios. Amén. En nota sol mayor vamos a cantar esta hermosa alabanza. Se maravillaba por todo lo que hacía. Los ciegos veían, los mudos daban gloria a Dios. Se maravillaban por todo lo que hacía. Aún el viento y el mar su voz obedecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy se maravillaba por todo lo que hacía. Los paralíticos andaban y a los pobres bendecía. Se maravillaba por todo lo que hacía, aún muriendo en la cruz, a un pecador recibía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios,
familias, sus vidas, aquellos que van a ver este video. Es el mismo Dios que oró Ana. Es el mismo Dios que está con nosotros en este día. Y gracias al Señor por tener esa oportunidad maravillosa de que Él nos haya escogido y nos haya elegido para que nosotros entendamos que la salvación viene solamente de Él. Vamos a dejar una oportunidad, si hay alguien, ¿cierto?, que tiene gratitud, queda la oportunidad. Amén. Yo quiero dar gracias a Dios en esta tarde, como siempre, agradeciendo a Dios. Me gozaba en la alabanza, meditaba lo que decía, meditaba el devocional también, porque Ana nos lleva a entender que a Dios hay que alabarlo. Meditaba que decía, Ana oró, pero arriba decía cántico de Ana, que quiere decir que cuando una oración eleva a uno al cielo, eleva una oración a Dios, también es un cántico para Dios. Dios lo siente como un cántico, nuestra alabación hacia Él, que lo alabemos, que lo exaltemos. Y también meditaba de que Dios deja su palabra, deja la alabanza, decía se maravillaban. Los de ayer se maravillaban, pero hoy día nos maravillamos nosotros, porque hemos visto hombres y mujeres levantarse para la gloria de Dios. Hemos visto milagros durante estos 18 años que hemos caminado en el Evangelio. Hemos visto las promesas y las proezas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Restaurar nuestro matrimonio, algo que estaba totalmente deshecho. Pero Dios tuvo todo el poder, tuvo toda la autoridad para poder reprender al enemigo y poder a nosotros liberarnos de la cautividad que estábamos, de los deseos mundanos, de la inmundicia, del adulterio, de todas esas cosas que vienen al matrimonio. Gracias. Por eso en esta tarde, una vez más, insto a mis hermanos, dejemos de hablar de un Dios que parece que estuviéramos siempre derrotados. Nosotros tenemos un Dios tan grande, tenemos un Dios tan poderoso, que para Él no hay nada imposible. La Biblia decía que Él sujetó esta tierra. Él la sujeta, Él lo hizo, Él la creó. Cada cosa, aún la más pequeñita de este mundo, la creó mi Dios amado. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no creer que Dios va a poder hacer si fundó este tremendo globo terráqueo? Estos ojos no alcanzarán, quizás por televisión, por documentales, podemos ver las maravillas que Dios ha hecho en este mundo. Así es, Señor. Quizás esta mujer nunca va a conocer fuera de Chile, ni aún nuestro país lo vamos a conocer a lo mejor. Pero Dios sí lo ve todo y lo hizo todo. ¿No irá a tener el poder para hacer algo en tu vida? Amén. Dios se preocupa de cada uno, hermano. Dios bendiga los hogares, Dios bendiga la familia. Hay hogares que están destruyéndose. Hay hogares que están pasando pruebas. Pero yo te digo en esta tarde, hermano, hermana querida, afirma tu vida en Cristo. No le des cabida al diablo. La separación, Gracias. los divorcios no es de Dios. Amén. Y si tú dices que eres hijo del Señor, tienes que luchar. Dios pone amor donde no hay amor. ¿Qué decía la palabra? Él da vida, Él la puede dar y Él la puede quitar. Amén. Así es. Oh, cómo no gloriarme en mi Señor Jesús. Cuando Carolina estaba muerta en mi vientre, médicamente, hermano, esto no lo dije yo, lo dijeron los mismos médicos. Y después Dios confirmó a esos hombres, esas mujeres que revisaron mi vientre. Ella no tenía vida, pero Dios le dio vida. Y hoy está aquí alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. ¿No podrá Dios hacer milagros en tu matrimonio si lo hizo con esta familia? Este hombre y esta mujer estaban totalmente destruidos. No había nada, no había nada. Amén. Éramos como los muros de Jerusalén, totalmente destruidos. Pero Dios quiso restaurar nuestras vidas. Dios quiso ser como Nehemías. Quiso restaurar los muros de Jerusalén. No hay nada para Él imposible. Por eso alabo y bendigo el nombre de Jesús. Aquellos hombres se maravillaban, pero hoy día nosotros los maravillamos que en este tiempo, Amén. en el año 2021 que estamos,
nos maravillamos que Cristo todavía restaura vida, que Cristo todavía levanta muertos, que Cristo todavía sana paralíticos, que Cristo restaura matrimonio, que Cristo sana niños dentro del vientre de su madre. Dios hace milagro, hermano. Dios está aquí, aleluya. Por eso debemos alabarle y creerle a Dios. Dios bendiga a los hogares, Dios bendiga a todos mis hermanos, Dios bendiga a los enfermos que están en los hospitales de nuestros hermanos. Dios bendiga ahí un saludo especial para Purranque, a mi hermana Alicia. Le voy a pedir a Carolina que si me puede leer unos nombres que están al lado atrásito de ese cuaderno. Al lado atrás. No, dale vuelta. No, hija, da vuelta al cuaderno. Muéstrame para acá. Dice Clara. A mi hermana Alicia está ahí en Purranque, a su familia, a sus nietos, a su esposo. También quiero mandar un saludo especial. Nosotros nos mandamos saludos porque este es un trabajo para Dios, pero mi hermana, que con tanto sacrificio nos habla de allá de Chiloé, ella no me llamaba el otro día, podía hablar con ella. Y con tanta gratitud nuestra hermana me decía, mándeme un saludo para Chiloé, a nuestra hermana Clara de Chiloé, a su hija Ariela, que Dios la bendiga, y Dios bendiga a sus nietos Nicolás, Richard. Los instamos a esos pequeños a buscar la presencia de Dios, a buscar la palabra junto a su mamita, junto a su abuelita, para que estudien la Biblia. Me decía la hermana, íntelo hermana, hacelo. Yo los insto en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es cuando usted y yo podemos comprender la palabra. Dios bendiga a mi hermana, que vive ahí en un lugar muy alejado de Chiloé. Ella vive en un pequeño lugar de Chiloé, pero pertenece a Chiloé, el lugar ahí de Keile, algo así. Keile, sí. Dios bendiga a nuestra hermana. ¿Sabe, mi hermano, cuánto tenemos el internet en nuestro hogar? Y a veces ni siquiera le damos un buen uso. Y nuestra hermana sabe lo que hace. Ella cuando baja al pueblo de Keile, ella puede, por medio de su hija, ella le graba los cultos en audio y ella los lleva para su hogar para poder escucharlo. Y dice mi hermana que ahí lo escucha, los vuelve a escuchar y ahí está ella, dice, nutriéndose de la palabra y ha aprendido, dice, a buscar la Biblia, la palabra, dice. Y eso nos goza, hermano, nos goza y nos da el aliento a más cada día seguir adelante. Bendiga a nuestra hermana, porque el Señor nos demuestra que nosotros debemos ser buscadores. Nosotros debemos querer aprender. No podemos esperar que todo nos llegue a la mano y solamente y no hacer nada. Este camino es de sacrificio. Este camino es de búsqueda. Yo tengo que indagar, yo tengo que buscar la ayuda. Y nuestra hermana dice que ha sido muy bendecida. Dios bendiga también. Una hermanita ahí, me parece mucho que se llama Hortensia, que veía los cultos con ella le convidaba a ver los cultos, pero ella está enferma ahora y no se puede, ella está enfermita porque ya es anciana y dice que sus huesos le duelen mucho y ya le cuesta mucho levantarse. Pero si escucha este video, Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga porque Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios ve el sufrimiento, Dios ve el sacrificio, así que bendigo mucho a mis hermanos de Chiloé, ahí también mi hermano Carlito, que siempre nos están mandando de la Isla Grande de Chiloé, muchos saludos para nosotros. Así que bendecimos a todos mis hermanos, damos las gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido con nosotros, ha sido una semana ardua de trabajo, también material. Las carnes se cansan, pero Dios renueva las fuerzas. Él es el que provee, así que damos gracias al Señor porque Él provee para nuestro alimento, para todos nuestros gastos comunes, para poder tener internet, para poder hacer este trabajo. Así que Dios bendiga a todos los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más anciano que nos escribe y nos da saludos. Benditos sean ustedes también.
Bendiga a Dios sus vidas espirituales, sus vidas físicas, sus vidas materiales, porque Dios es el que concede todos esos favores. Damos gracias a Dios y en esta hora vamos a cantar una alabanza. Un especial, vamos a cantar una alabanza muy conocida, pero hermosa en el Señor. Porque habla de para qué nosotros fuimos llamados. No nosotros solamente, hermanos, sino todo el pueblo de Dios fue llamado para esto. Por eso debemos entender la palabra y buscarla, escudriñarla, estudiar de ella, aprender de ella, porque se aprenden grandes cosas. Cuando uno lee un devocional, el delante dejaba tremenda enseñanza. Decía que Él pesa las acciones de las personas. ¿Se fija? Que Dios puso las columnas para sustentar la tierra. Qué Dios más grande y poderoso el que alabamos, ¿cierto? Amén. ¿Cómo cansarnos? Ayúdenos el Señor, nota re mayor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
el Señor nos bendiga, hermanos amados, y bendiga sus vidas. Gracias al Señor por todo lo que está aconteciendo, ¿cierto? Meditaba, hermanos amados, en estos días. Sabe que Dios, yo siempre digo que el Señor los coloca carga, hermano. Y que cada día Dios nos demanda más cosas a nosotros como pueblo de Dios. Y yo meditaba cómo la profecía bíblica cada día se está cumpliendo. Amén. Esta generación, hermano. Pero lo que más duele en el corazón, hermanos amados, de ver cómo de adentro del pueblo de Dios se están dañando. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha teología humana, mucha sabiduría humana. Y no están dejando que el Espíritu de Dios actúe. Y hay tanta división y tanto hacer daño dentro mismo, hermano amado, del cuerpo de Cristo. Y yo meditaba en muchas cosas en estos días. Meditaba en la palabra de allí, de Primera de Samuel 30. Cuando los enemigos de David vinieron y se llevaron a sus esposas, a sus hijos. Y ¿sabe qué dice la Escritura allí en Primera Samuel 30? Que David junto a sus guerreros lloraron hasta que no le salían lágrimas. Y yo meditaba, ¿por qué, hermano amado, meditaba en esto? Porque ya llevamos pasadito de días del año de la pandemia. Y sabe que muchos se han vuelto atrás. Ten misericordia, Jesús. Y muchos van a volverse atrás. ¿Por qué le digo esto? Porque el momento de la prueba, hermanos amados. Yo sé que para todo hay tiempo de llorar como David estuvo aquí. Pero ¿sabe lo que? Si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que el Dios de Israel fortaleció a David. Amén. Lo mismo que hizo Ana. ¿Qué es lo que quiero llevarlo con todo esto? Que usted y yo debemos buscar y nuestra mirada tiene que estar en Dios. Amén. ¿Sabe, hermanos amados? Mire, esta pandemia ha traído problemas económicos mundial. Ha traído y va a traer más, va a traer escasez. Por eso le digo yo que muchos hermanos, muchos van a devolverse atrás porque le va a faltar alimento. Dios está probando a su iglesia de una manera tremenda, hermano amado. Y lo otro que yo le decía en antes que me duele en el alma, ver en internet cómo se hieren los hombres de Dios, se van hiriendo así, soltando palabras hirientes contra otros siervos. Entonces, para mí es preocupante, hermano amado, porque así como está la iglesia es difícil que vuele. Por eso yo le digo que la sabiduría humana está alterando tanto la mente de estos hombres que están incurriendo de poder dañar a otros hombres siervos de Dios. No voy a nombrar estos hombres, porque un momento vieron que estos hombres predicaron la verdad de Dios, pero no me cabe en la cabeza cómo se han desviado tanto de la palabra. Y usted sabe bíblicamente que si nosotros no los guiamos por el Espíritu de Dios, no dejamos que el Espíritu de Dios nos controle, va a haber un tremendo problema espiritual. Y esto le digo, hermano amado, para que no se desanimen. Aliéntense. Aliéntense. Hay tiempo de llorar. Tiempo de aflicción. Pero aquí la palabra dice que David se fortaleció porque Dios le dijo, ve y destruye a los enemigos. ¿Se fija usted? Qué tremendo es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es un tiempo final. Es un tiempo donde el diablo ha soltado toda su artillería.
vemos las familias divididas, vemos a muchos cristianos que están totalmente metidos en el materialismo, se han olvidado de Dios. Y sabe, un día una hermana me decía, yo le contaba que había mucha preocupación en mi vida, humanamente. Y ella me decía, una palabra sabia me decía, y eso tenga mucho cuidado, porque eso puede producir una enfermedad físicamente. Y es cierto, pues, hermano. Físicamente, al preocuparte tanto tú, porque al final uno pudiera vivir una vida como familia, como corresponde, pero al final uno lleva una carga en los hombros de poder enseñar la palabra, por hermano. Y lo otro que se está metido, que ya hace bastante tiempo que se ha metido, es la apostasía que hay dentro de la iglesia, hermano. Es una señal también. Es una señal, ¿cierto? Y entonces son tantas las preocupaciones, hermano, que hay. Y yo el otro día decía que son muy pocos los hombres de Dios que están predicando la sana doctrina, la doctrina que sana al pueblo del Dios. Y por eso le digo que el diablo se ha levantado completamente en contra del pueblo de Dios, toda su artillería, para poder desviar el blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos amados, y aferrémonos del Señor. Sé, hermano amado, que días buenos ya no van a venir. Días peores veremos. Y aún, dice la Escritura, que nos van a tocar a nosotros. Porque en esta vida, dice la Escritura, que vamos a tener aflicciones. Pero de sobre toda esa, nos librará el Dios eterno. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dejar a Carolina con la reflexión de la palabra en este día, glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí predicando su palabra. Y su palabra se va a encontrar en Marcos, capítulo 4, del verso 35 al 41. Amén. Lleva por título esta palabra, Él siempre calmará la tempestad. Amén. Y en la Biblia el título que dice, Jesús calma la tempestad. Amén. Repito, no, Marcos 4, del 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. El Señor bendiga esta palabra. Yo creo que es una palabra bien conocida. Yo creo que la gran mayoría ha leído o ha escuchado esta parte de la Biblia cuando Él calmó la tempestad. Sabemos que Él venía de haber dicho algunas parábolas, ¿no es cierto? Haber pasado por ciertas partes y debe haber estado muy cansado, porque debe haber estado, ¿no es cierto?, predicando muchas horas. Y le dijo que era necesario, que tenían que pasar al otro lado. Y a mí me gusta leer las otras versiones de este mismo relato en Mateo 8, del 23 al 27, y otra persona que busque en Lucas 8, del 22 al 25. Porque los otros relatos igual nos dicen otras cosas. Mateo 23 al 27 Sí. dice, y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Y
Lucas 8, del 22 al 25. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. En los tres relatos, ¿no es cierto?, que es casi lo mismo, son pequeñas cosas que cambian un poquito. Podíamos ver que ya habían pasado por varias cosas. Él había elegido a los 12, ¿no es cierto? Estaba ante el hombre de la mano seca. ¿Qué más había? A ver, dice la palabra del sembrador, varias cosas. Y aún así ellos todavía, sus discípulos, no sabían quién era el hombre que con él andaban. Que había un propósito. Exacto, porque ellos decían, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Imagínense, ellos decidieron seguir a Jesús porque ellos creyeron, ¿no es cierto?, lo que le había dicho, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, pero aún así todavía como que faltaba algo de fe. Por algo él le decía, hombre de poca fe. Por eso en cada relato le decía, ¿cómo no tenéis fe? A pesar de que, ¿no es cierto?, ellos comprendían lo que él le había dicho, lo había llamado, ¿no es cierto?, y lo había hecho sus discípulos, ellos aún no entendían quién era Jesús. Y eso se debía a que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a tener fe, es el que nos lleva a convencernos de todo pecado y a entender que quién es Dios, que quién es Jesús. Estos hombres conocían su región y el mar. La gran mayoría, ¿no es cierto?, eran pescadores. Tendrían que haber estado acostumbrados a muchas tormentas, a varias cosas, pero aún así tuvieron miedo. Yo me imagino qué gran tormenta tiene que haber sido para, no sé, para que Pedro o Andrés se pusieran temerosos del mar. Amén. Porque ellos eran hombres del mar, entonces igual los demás para cruzar a otras ciudades tenían que pasar en estos botes, en estas lanchas, digámosle así. No creo que hayan sido los botes o las lanchas que hay ahora, pero imagínense, todos estaban acostumbrados a pasar para las diferentes ciudades y siempre yo creo que les debe haber tocado alguna tormenta, algo, pero esta yo creo que debe haber sido como ninguna. ¿Cómo tuvieron tanto miedo que despertaron al maestro? También podemos ver que el maestro estaba con ellos y sabiendo, ¿no es cierto?, que estaba con ellos, no tendrían que haber tenido miedo. Dice, yo nuevamente le digo, no sabían quién era Jesús realmente y era necesario cruzar. Después vamos a ver por qué era necesario cruzar. Calmó la tempestad y se reveló como el creador de todo. Que ahí volvemos, ¿no es cierto?, a Marcos 39, cuando y levantándose reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Imagínese uno mismo, uno dice, hoy Señor, ojalá cuando llueve, dice, hoy que no haya tanto viento, ojalá que no llueva tanto cuando a uno le toca salir. Pero imagínese, él con su sola voz, que le dijo, levantad, calla, enmudece, y paró todo. Demostrando que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después vemos, ¿no es cierto?, su encuentro con el joven gadareno revela su poder que tiene sobre Satanás. Si alguien me puede ayudar ahí en Marcos 5, del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar y la región de los ganaderos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaron los grillos, y nadie les podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo.
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron a todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver por qué se levantó la tormenta. Porque Jesús iba a hacer un milagro, por eso sí hace maravilla, como decía la alabanza, ¿no es cierto? Y podemos ver que siempre cuando el enemigo se levanta, hay un propósito. Por eso, porque si se levanta el enemigo, te empieza a hacer esta tormenta como vieron los discípulos, es porque va a venir una bendición después. Y Jesús tenía que llegar a ese lugar, ¿por qué? Porque una persona necesitaba ser liberada de ese espíritu inmundo que tenía. Pero a mí lo que me llama más la atención de este relato, más de que él lo liberó, fue lo que él le dijo. Lo que no él, sino la legión que le dijo. Porque él, imagínense, decía, y siempre de día y noche, en el 5, dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedra. Después se dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, se arrodilló ante él. Y el 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Imagínense, los discípulos en la barca diciendo, ¿y este quién es? Todavía estaban, yo creo que los discípulos todavía estaban en la duda como, ¿será o no será verdad lo que está diciendo? ¿Será este el Hijo de Dios o no será? En cambio, los demonios se arrodillaron. Imagínense el respeto, la adoración. Por eso dice que los mismos demonios tiemblan. Y por eso que igual, en la última parte, cuando dice que toda rodilla se doblará en lo que está en el cielo, en la tierra y debajo. Ahí, ¿no es cierto?, se cumple la palabra. Y después le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y sus discípulos aún decían, ¿y quién es este? A mí me llamó la atención la parte donde dice que Jesús le dio permiso. Claro, ellos le pidió como permiso. Sí. ¿Y sabe por qué él decía, Dios, que no me atormentes? ¿Por qué? Porque ellos conocen que fue que Jesús, en el principio, ¿no es cierto?, cuando pasa lo de Génesis, él encarceló a los espíritus, a los demonios, ¿no es cierto?, a los ángeles caídos que andaban haciendo cosas que no debían. Por eso él le decía, no nos atormente aún. Porque ellos saben su final. El enemigo sabe su final. Algunos dicen que por qué hace tantas cosas y molesta. No es que él quiera como cambiar el futuro, porque él sabe que no lo va a poder cambiar. Él ya conoce su final. Él ya fue vencido. Pero lo que pasa es que él quiere llevar más gente al infierno para no estar solo. Y le hace la guerra al cristiano. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo caer y sacarlo de esa bendición que está con Jesús. Por eso que levanta estas tormentas y ese tipo de cosas. Pero nosotros debemos ahora, los que decimos ser hijos de Dios y los que tenemos el Espíritu, no podríamos ser como los discípulos y decir, ¿cómo Dios me va a ayudar en esto? No, pues tendríamos que ser más con esa fe porque tenemos el Espíritu. Claro, que es la naturaleza del de que en el Génesis cuando dice que él tiene la enemistad contra la simiente de la mujer, que quiere decir los hijos, todos los que venían a venir después, así que es algo... Nunca va a venir iba a venir completamente. El odia al ser humano. Exacto.
¿Y por qué lo odia? Porque Dios lo ama y Él quiere salvarnos, po. Pero ¿qué pasa? Que esta carne siempre está, ¿cómo se dice? Viene, por eso dice que desde que nacimos estamos destituidos de la gloria de Dios porque nacimos en pecado. Esta carne, por eso que tenemos que nosotros llega un momento que entendemos y comprendemos que sin Jesús no somos nada. Pero eso es lo que siempre me llama la atención cuando leo este pasaje, leo el Jesús calma la tempestad y después el endemoniado gadareno, veo la diferencia. Y podemos ver que el enemigo o los mismos demonios tiemblan delante de la presencia de Jesús, de Jesucristo. ¿Y por qué de repente nosotros dejamos nuestra fe? Me dice, creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Porque ellos saben quién es. Amén. Pero de repente lo mismo, yo no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de los, porque aquí eran sus discípulos, en los que había llamado. Entonces, ¿por qué ellos tuvieron miedo si estaba el maestro en su barca? Y ahora mismo también nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, está en nuestra barca, está con nosotros, pero aún así muchas veces como que pensamos que ¿será que el Señor nos irá a ayudar? ¿Será que podrá hacer esto por mí? Como que ponemos en duda. ¿Y si Él prometió estar? Exacto, nosotros somos la barca. Y por eso muchas veces yo no digo que uno es perfecto, que cuando pasan cosas uno, ¡ay, wow! Al tiro, no, si yo sé que... No, vienen esos como porque estamos en esta carne todavía. Pero tenemos la palabra, ¿no es cierto? Y tenemos al Espíritu Santo, que Él es nuestro consolador, que dijo que iba a enviar Jesús, ¿no es cierto? Y si tenemos al Espíritu, tenemos a Cristo, tenemos al Padre, porque ellos son uno solo. Pero ahora tenemos que tener claro que Él está en nuestra barca. En ese momento Él durmió, porque en ese momento Él debe haber estado cansado, además humanamente, porque Él espiritual siempre estaba ahí conectado con el Padre, pero humanamente Él quiso, y también yo creo que lo hizo para probar a sus discípulos, porque el Señor nos prueba nuestra fe, porque dice que es más preciosa que cualquier cosa en esta tierra. Yo ahí puse demuestra su poder para quitar toda enfermedad, ¿no es cierto? Y después demuestra que Él es el vencedor sobre la misma muerte. Marcos 5 del 21 al 43, si alguien lo puede leer. Y lleva por título La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él a una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y él le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que decía hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese a nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que les hiciese de comer.
Amén. Aquí, ¿no es cierto? Podíamos ver que el Señor, esa niña estaba durmiendo. Se puede ver también en el AME cuando dicen los hermanos que mueren en el Señor duermen. Él no dijo está muerta. Él dijo, ¿no es cierto?, duerme. Y también podemos ver, porque yo puse aquí, demuestra que Él es el vencedor sobre la misma muerte. Porque podemos ver aquí que Él, ya vemos en todos los relatos que hemos leído, que el mar le obedece. Si yo no me quise poner más textos donde en la antigüedad decía que el mar le iba a obedecer, eso, si usted puede buscarlo para estudiar, que él iba también a vencer a la misma muerte, eso también está todo en las profecías. También vemos acá que una mujer, ¿no es cierto?, se le acercó y imagínense, ella era indigna de aparecer delante de la gente por la enfermedad que tenía. Y imagínense, ella por la fe que tuvo, se acercó al maestro y dijo, aunque tocara ahí un poquitito de su borde, ¿no es cierto? Pero imagínense la fe de esta mujer y en cambio la fe que tenían sus discípulos. Porque sus discípulos, como yo le decía, nuevamente me vuelvo a decir, aún no creían verdaderamente quién era él. Pero esta mujer creyó que él era el Hijo de Dios. El otro personaje que sale aquí, ¿no es cierto?, Jairo, igual fue a buscarlo porque él igual creyó. Pero a algunos le decían, ¿para qué molesta al mar si ya murió? Ya está como todo perdido, una cosa así que le dijeran. Pero para Cristo no hay nada perdido. Porque Él siempre llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Es como cuando igual Marta y María, ¿no es cierto? Y Marta le dijo, maestro, si hubieras llegado un rato antes, estoy parafraseando lo que dice, si hubiera llegado un rato antes, mi hermano tal vez no estaría muerto. Pero Jesús no es que llega tarde, no, Él siempre llega a tiempo. El tiempo del Señor Jesús es el perfecto. Para nosotros muchas veces es que se está pasando mucho el tiempo. No que debería ser ahora. No, el tiempo de Dios siempre va a ser el perfecto. Y Jesús jamás llegaba tarde. Él llegaba a tiempo para todas las cosas y por eso, ¿no es cierto?, después de tal vez de quedarse ahí porque había estado la mujer, llegó a tiempo para resucitar a esa niña. Si me permite Sí. contar un testimonio cortito que una hermana me contó que tiene que ver con la palabra. Y cuando tú estabas hablando, el Espíritu de Dios me hacía sentir que nuestras tempestades sirven para otra tempestad. Porque cuando calma tu tempestad, tú puedes después ayudar al otro que está en tempestad. Por eso que Dios, que voy con esto, que va con la palabra que tú estás leyendo ahí, de que era necesario pasar esa tempestad para mostrarle a los discípulos que tenían que tener fe porque iban a haber tremendos milagros, tremendas cosas, y necesitaba su fe. Por eso que Jesús le decía que a dónde estaba su fe, por qué no se amedrentaban. Y es lo que Dios hoy día nos está diciendo con esta palabra. El cortito, una hermana el otro día me conversaba de su esposo, que su esposo se enfermó y tuvo que ir al hospital. Y a pesar de la tempestad que está viviendo, su tempestad sirvió para que se calmara otra tempestad y Dios salvara un alma. Y así como lo hizo como con el endemoniado. Entonces dice la hermana que él llega al hospital y había otro hombre ahí hospitalizado y le habló de Cristo y ese hombre aceptó a Jesús y hoy tiene la salvación. Y yo le decía, wow, hermana, eso es lo que hace Dios. Lo que sí, Dios permitió que el hermano después se contagiara con el coronavirus y hoy día está ya saliendo, está todavía hospitalizado, pero está mejor, gracias a Dios, dentro de sus enfermedades. Pero ¿qué voy con esto? Que una tempestad, para pasar en una tempestad es porque vaya a ir a otra, para ayudar a otro que está en una tempestad más grande, porque ese hombre necesitaba salvación y Dios permitió todo el conducto de que este hombre cayera al hospital, le hablara de Cristo, aunque él sigue pasando su tempestad. Y ahora Dios le pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Cree en mí? Porque al ver a otro... Claro, es que muchas veces como seres humanos o como hijos de Dios, porque para afuera yo no voy a hablar de los que están afuera porque obviamente los de afuera nunca van a entender, pero yo hablo de los que estamos adentro, los que decimos ser hijos de Dios, porque aquí está hablando de los discípulos. Discípulos, eso cree, nosotros igual somos sus discípulos, eso quiere decir que creemos en Él, pero muchas veces nos falla la fe. Y siempre el Señor, algunos dicen, ¿por qué me pasa esto a mí?
yo no quiero que me pase, yo no me quiero enfermar, yo no quiero aquí, o algunos dicen, no, es que tú te enfermaste por algo. En la Biblia tenemos varios casos, supongamos el de ciego de nacimiento, él le dijo, Señor, ¿quién pecó? Y dijo, ninguno, es para que el Señor se glorifique. Entonces hay distintas cosas, porque pueden ser también pruebas de enfermedades para pasar tu tempestad. A Bartimeo se le devolvió la vista. Exacto. En la mañana escuchaba una predicación Claro. sobre eso. Entonces, a lo que yo voy, que por eso tenemos que leer con cuidado y ver detalladamente la Biblia. No hay que leerla así como, no, es un libro donde uno tiene que meditar. Por eso dice que uno debe meditar de día y de noche, decía Josué, el Señor le dijo a Josué. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que siempre una tempestad, aquí como vemos, los problemas, como quieran llamarle, si se levantan o usted pasa por una dificultad o una enfermedad, es por algo. El Señor no te va a hacer pasar a ti porque, ay, a ver hoy día, ¿por qué tal persona va a ver? Porque hoy día la Carlita va a pasar por esto porque me dio la gana. No, el Señor no es así. No. Porque algunos piensan como que el Señor está con el látigo y a todos quiero. No, no es eso. Si el Señor nos prueba, tal vez quiere probar nuestra fe, pero también muchas veces hay casos que también hay personas al lado que están viendo lo que tú estás pasando y dicen, oye, ¿cómo pasa? Y está con ese gozo. Yo quiero tener lo que tiene ese. O lo mismo que pasamos como familia, que supongamos ahora mis padres pueden ayudar a otros matrimonios a hablarle de cómo es vivir en separación y cómo es que el Señor restaure un matrimonio. Porque en ese momento para nosotros fue una tempestad tremenda, pasar ese dolor. Pero ahora con Cristo podemos comprender muchas cosas y damos gracias porque pasamos por eso. Yo digo pasamos porque yo estaba en todo ese proceso, Calita llegó después. Pero podemos ahora, ¿no es cierto?, ver la bendición que pueden tener una palabra de consejo para esos matrimonios. Y también nos podemos poner en su lugar. En lugar. Y que sepan nuestros hermanos que cada vez que sabemos de matrimonio, porque hay muchos que están pasando muchos problemas, uno se preocupa, como decía mi esposo, hay una preocupación porque uno entiende lo que está pasando. Y ahí hay que poner ojo también porque nosotros como hijos de Dios tenemos que poner todo nuestro alcance de tratar de solucionar las cosas porque ¿cómo predicaremos si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Y es lo mismo, muchas veces algunos se preguntan, ¿pero por qué tiene esa enfermedad? Algunos me acuerdo la otra vez cuando preguntaba que yo tengo resistencia a la insulina. Y muchas veces algunos pueden pensar, tal vez qué pecado tiene la hermana, pueden decir, pero a lo que yo voy que muchas veces igual uno predica, pero no por eso que uno está como que el Señor te tiene acá por tu predicar la palabra y no vas a tener ninguna enfermedad, no vaya a tener problemas, no es así. Pero yo no ando, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? Señor, ¿por qué a mí? No, yo le digo, es tu voluntad, si Él le plació que yo tuviera, es así. Porque Él también, yo sé que Él es todopoderoso para de segundo para otro quitarme esta enfermedad. Pero yo tampoco ando pendiente de que, Señor, sácame esta enfermedad. No, yo digo que se haga tu voluntad. Porque eso es también aprender a andar en este caminar, aprender a pedir la voluntad de Dios. Porque muchas veces, también por eso cuando decía ese otro tema de la oración, pero muchas veces pedimos cosas, pero nunca decimos que se haga tu voluntad. Porque tal vez, Señor, si yo le pidiera, vale, Señor, por favor, sácame esta enfermedad, Él lo haría, porque Él es misericordioso y porque uno le buscaría, ¿no es cierto? Pero yo prefiero que Él haga su voluntad porque tal vez Él sabe por qué tengo eso. Pero a lo que yo voy que cuando pasamos estas tormentas uno igual aprende, porque uno se puede poner en el lugar de mis otros hermanos que yo sé que tienen diabetes, que es mucho peor, y yo sé más un poquito lo que pasa en ellos, y puedo orar por mis hermanos que tienen esa enfermedad. Entonces, toda esta enseñanza nos lleva a que, primeramente aquí está hablando para sus discípulos, o sea, para sus hijos, que tenemos que mantener esa fe. Por más que se levante cualquier tempestad, tenemos que mantener nuestra fe, porque van a venir tempestades. Pero ¿para qué son estas tempestades? Son para que nuestra fe primero crezca, también nosotros madurar espiritualmente y también para después nosotros poder ayudar a los demás. Amén. Porque si no, no tendría sentido, ¿no es cierto? Si no pasáramos nada, entonces yo cómo podría ayudar al otro o sentir la pena que siente el otro. Eso es lo que quiere el Señor. Era como hablamos la otra vez del tribunal. ¿Cuándo me diste esto? ¿Cuándo me diste otro? Como una persona va, cuando a uno le falta algo, uno puede comprender a la otra persona cuando está diciendo, oye, yo carezco de esto. Supongamos cuando alguien me dice, no, es que mis papás se separaron, yo puedo comprender a esa persona lo que está sintiendo. Y le puedo dar un consejo de decir que no todo está perdido, que hay que buscar a Cristo.
pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero va en todo eso, no sé si me estoy dando a entender en lo que... Amén. Dice, y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas como estábamos hablando y las tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencia amarga o de peligro. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es dos cosas. Que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nuestra meta es llegar, ¿no es cierto?, arriba, pero sabemos que este mundo siempre se van a levantar tempestades. Pero si Cristo va con nosotros, aunque esta barca se mueva y se mueva, tenemos que mantenernos firmes. Ahí me ayudan, por favor. Está el Salmo 34, 19, está Juan 16, 33, está Filipenses 1, 29 y está Primera de Pedro 4, del 12 al 14. Ahí me van ayudando, por favor. Ya dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Muchas, no dice pocas. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? Del justo. Amén. Porque una cosa es la prueba y otra cosa son las luchas. Porque la prueba es la que el Señor te va a hacer probar tu fe. Las luchas son estas luchas que tenemos con nuestro propio cuerpo, que tiene ciertos deseos, que todavía le gusta de repente mentir, engañar o otros tipos de cosas. Entonces, eso es la diferencia. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. O sea que Cristo siempre va a estar con nosotros, porque nos va a librar de todo, pero nos va a hacer pasar por esto para que aprendamos y también para que maduremos. ¿Qué dice Juan 16, 33? Esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo. A lo que nosotros nos resta es que tengamos paz. ¿Qué significa tener paz? Paz significa estar tranquilo, tener tranquilidad, tener confianza, que dice que estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él ya lo venció todo. Por eso, para nosotros decir, yo puedo vencer esto, tenemos que tener la confianza en Cristo. Si no, solo con nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Qué dice Filipenses 1, 29? Dice, porque a vosotros os concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Señor nos dice que también vamos a padecer por Él. Así que, ¿no es cierto? En otras partes igual sale más sobre lo que es padecer por Cristo. O sea que si tú andas haciendo las cosas bien, ¿cómo le diría? Si tú vas por este caminar, estás siendo un justo, como decía en el Salmo, si tú eres un justo, vas a padecer por Él. Por más que tú no hayas hecho nada malo, vas a padecer por Él, porque incluso por decir la verdad, vas a padecer porque van a venir, no, pero tú qué te crees, ¿por qué me dices a mí? Y cuando algunos le dicen, ¿quieres aceptar a Jesús? Jesús del camino. No, yo no creo en esas cosas. Y la gente se enoja con el que está hablando. No sé si les ha pasado, se enoja con el que está hablando. Entonces, eso es padecer por predicar la verdad. Te inventan calumnia, en otros países los golpean. Imagínense en los países que son islámicos, ande usted a decir Jesús te ama en la calle o gritarlo así como lo podemos hacer aquí en Chile, que uno sale a la calle, puede predicar y estar con un megáfono y ahí está predicando. En cambio en los países islámicos no se puede hacer eso, porque usted hace eso y inmediatamente o lo matan o lo golpean. Entonces ahí es cuando dice que porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis en Él. ¿Qué dice Primera de Pedro 4, del 12 al 14? Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sois
vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando alguien a usted le diga cosas por ser cristiano, en vez de poner... Sé que es doloroso porque nosotros igual hemos pasado por eso, pero también hemos aprendido a gozarnos que si nos están haciendo eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Porque si usted está haciendo las cosas bien, al enemigo obviamente no le va a gustar y se va a levantar una tormenta y va a querer que usted no pase al otro lado. Pero si usted, ¿no es cierto? Aquí dice, si no gozaos por cuanto sois participantes. Si usted está pasando por prueba, es porque está siendo participante, o sea que está haciendo bien las cosas y está yendo por el buen camino. Amén. Así que, ¿no es cierto? Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Así que el Señor nos ayude. ¿Qué dice Mateos ahí? Mami, por favor, Mateos 14 del 22 al 33. Vamos a leer otro relato para ya estar terminando, que me gusta mucho. 14, del 22. Al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora por fin dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué quise leer esto? Es bien parecido a lo que habíamos leído, solamente que en esta vez el maestro no estaba en la barca. Y muchas veces en los problemas, en las pruebas, pensamos que Cristo no está con nosotros. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo? Estaba orando, porque Cristo todavía ora. Aunque algunos no creen, dice, ¿para qué? Porque Él está intercediendo. ¿Qué dice? Está intercediendo por nosotros con el Padre. Aunque son uno, pero es para verse así como... Es como nosotros que somos cuerpo, alma y espíritu. Ellos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué pasó acá? Que también nos dice que había viento. Y nos dice que Pedro tuvo miedo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pedro se hundió? Porque él le dijo, el 29 dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que donde vio a Jesús, él anduvo sobre el agua también. Pero ¿qué pasó? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Por qué desvió la mirada de que tenía que tener en Jesús? Entonces dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo acercó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor está ahí. Cuando muchas veces nosotros dudamos, el Señor está ahí. Pero ¿cuál es la clave? Es lo que dice Hebreos 12. Que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Porque si nosotros quitamos la vista de Jesús, nos vamos a hundir en los problemas, nos vamos a hundir en las dificultades, nos vamos a hundir hasta en lo más pequeño, hasta en lo más grande o hasta en lo más pequeño. En los problemas, en todo nos vamos a hundir si desviamos la mirada en Cristo. Pero Jesús, que es tan bueno, si nosotros desviamos la mirada y nos ponemos a ahogarnos en estas dificultades, si nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a extender la mano y nos va a sacar.
Entonces, lo que tenemos que tener presente es que muchas veces el maestro sí se hace sentir que está en la barca, como también en este otro relato que dice que él no estaba en la barca, pero sí estaba con ellos igual, porque él estaba en todo lugar. Así es, Jesús. Pero podemos ver que siempre Jesús va a estar. Pero el problema somos nosotros. Aquí Pedro fue el que dudó. En la otra dice que fueron los discípulos. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que no podemos dejar la vista de tenerla en Jesús, porque si no nos vamos a ahogar en los problemas. Pero también si nos pasa eso, podemos orar y clamar, Señor, sálvame, para, ¿no es cierto?, en todo momento. Así que esa ha sido la palabra, que el Señor siempre va a estar con nosotros, que siempre se van a levantar tempestades, pero lo que no tenemos que hacer es perder nuestra fe. Y estar siempre, ¿no es cierto?, atento ahí a lo que pase, pero siempre estar mirando a Jesús, el blanco perfecto, ¿no es cierto? Vamos a orar. No, esta vez le quiero pedir a mi mamá que venga a orar para que esta vez para que ore por la palabra. Amén. Le damos nuestro voto. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora por la enseñanza de tu palabra, Señor. Permita, Padre Jesús, que en nuestros corazones haya esa calma, ese ánimo, como decía tu palabra, de poder tener esa fe genuina en ti, de poder entender que todos nuestros problemas, todas las situaciones que podamos estar viviendo como hijos tuyos, Padre Santo, vamos a poder pasarla porque tú estás en nosotros. Porque ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por lo tanto tú estás, nosotros somos la barca y tú estás dentro de la barca. Tú estás para calmar las tempestades. No hay otro como tú. Entendemos, Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Por eso en esta hora, una vez más, encomendamos nuestra vida ante ti, Padre Santo. Y te pido en esta hora por los enfermos, te pido por los cansados, te pido por los matrimonios, mi amado Jesús, te pido por los niños, por los jóvenes, las señoritas, las hermanas que tienen aún sus hijos en sus vientres, Padre mío, que la sangre de Cristo nos cubra, que el poder tuyo nos fortalezca, mi Señor, para seguir adelante. La palabra dice tomar toda armadura y fortaleceos en el poder de tu fuerza. No es con nuestra fuerza, no es con armas, es con tu Santo Espíritu, dice la palabra, es con la fuerza tuya, mi Jesús amado. Sin ti nada podemos hacer. Tú mismo lo dijiste, separado de mí nada pueden hacer. Y esta palabra nos está enseñando. Sus discípulos, cuando Pedro estaba ahí dudando, hasta que el maestro vio al maestro, pudo entender que solo Dios podía socorrerlo. Así está nuestra vida. Entendemos que tú lo puedes todo, Padre. Te damos muchas gracias. Bendice a tu hija cada día, dándole gracias, sabiduría, entendimiento. También a los hermanos que reciben esta palabra, Jesús amado. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Y bendice cada hogar que recibe este video. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? La cual nos enseña cada día que debemos de conducirnos como ella nos está diciendo. Amén. Así que gracias al Señor por esa bendita palabra en nuestras vidas y para poder crecer cada día en la parte espiritual. Amén. Amén. Y que gracias al Señor vamos a cantar ya la última alabanza. Después Carolina, ella nos va a despedir. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza referente a la palabra que hoy día escuchamos, que dice: el mar está tranquilo. Si tu mar se ha levantado, Dios lo puede tranquilizar. La palabra decía que se calla y se humedece. Humedece el mar. Disculpe, hermano, estoy aprendiendo a hablar. Nota do mayor. Amén, gloria a Dios.
mar está tranquilo y la barca esperando. A un grupo muy activo que sale a navegar. Va rumbo a la otra orilla, a tierra hasta la arena, cumpliendo su faena que trae libertad. Discípulos de Cristo son los que allí navegan. Él se quedó dormido en medio de la mar. La barca está sacudida en forma tan violenta, con las olas y el viento que la hacen tambalear. Vamos a naufragar, gritaba por el miedo. Jesús auxílianos, y en respuesta lo vieron, alzó su voz al viento y calmó la tempestad. Vamos a naufragar, gritaban por el miedo. Jesús auxílianos, y en respuesta lo vieron, alzó su voz al viento y calmó la tempestad. Hoy navega esta barca, Jesús va con nosotros. Por más que haya tormenta, jamás naufragará. Él tiene los dominios sobre el cielo y la tierra. La barca va segura, Él es su capitán. El mar es este mundo y la barca es la iglesia. Jesús ha prometido que nos viene a buscar. Y allá en la otra orilla con Él nos gozaremos. Sigamos navegando este tramo final. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando. Nunca los dejaré. Sigan en mí confiando, por más que haya tormenta, nunca naufragarán. Hombres de poca fe, hoy sigan navegando. Nunca los dejaré. Sigan en mí confiando, por más que haya tormenta, nunca naufragarán. Esa es la promesa, hermano. Cristo viene, aleluya. Podemos ir confiando en el Señor, aleluya. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados. Bendiciones para cada uno de ustedes allí en sus hogares, los que van a escuchar este video, esta palabra, cierto, este servicio. Así que gracias al Señor por eso, y Carolina nos despide de este servicio. Señor, te damos gracias por estar aquí delante de tu presencia. Te damos muchas gracias por habernos dado este tiempo para poder alabarte, Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das.
Gracias por tu palabra, que cada Amén. día ella nos ayuda a comprender todas las cosas, Padre. Te pido que tú seas con nosotros cada día. Si tú nos das más vida, Padre, Gracias. te pido por mis hermanos que nos ven, que tú seas con ellos, por Amén. si están pasando por dificultades, por algunas tormentas, tú seas su ayudador, Padre. Te pido ahora que tú nos despidas de este culto en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.